El método por partes tiene su fórmula, ¿no? Ya el de sustitución no tiene fórmula. De por partes, ya esta parte va a llevar esta palabra, ¿no? Cuando vean algún integral resuelto y late, dice, ¿no? Entonces, significa que va a ser método por partes. Esta es la fórmula general. Eso es lo que hemos hecho, ¿ya? En la parte de sustitución no es necesaria una fórmula, sino es que directamente buscamos cambio de variable. ¿Está bien? Ahora, hay otro método que se llama método de fracciones parciales. Ya, en acá vamos a trabajar con dos polinomios. Ya, el grado de polinomio P, en este caso, tiene que ser menor que el grado del polinomio Q, dice. ¿Ya? El grado, ¿a qué se refiere el grado? Por decir que es esta, ¿no? X al cuadrado sobre X, ¿ya? X al cubo, por ejemplo, ¿no? Por decir. Entonces, este va a ser el polinomio P y la Q. Su grado de esto es 3, grado 3 tiene. Y acá sería el grado 2. Entonces, tiene que cumplirse, ¿no? Este grado del polinomio P tiene que ser menor que este, dice, ¿no? O sea, de esa forma, ¿ya? Si es mayor, entonces hay que hacer otra operación aparte, ¿ya? Entonces, también vamos a obtener factorizaciones, por decir x menos a. O nos va a aparecer una ecuación cuadrática, ¿ya? Tenemos 4 casos, dice, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer caso. El primer caso es raíces reales simples, ¿ya? Raíces reales simples además tienen que ser distintas, dice, ¿ya? Entonces, de esta forma se va a factorizar, ¿no? X menos A1, X menos A2, X menos A3 y así sucesivamente, X menos A sub n, ¿ya? Ahora, acá tenemos dos ecuaciones, dice, ¿no? Que sería el primero, acá tenemos el segundo, dice, donde se calculan los coeficientes de 1 igualando a 2, ¿ya? Ahora, en acá ya aparece otras variables, ¿no? Por decir acá A1, acá tenemos A2, tenemos A3. El objetivo es encontrar estos valores de A, ¿ya? Con eso vamos a integrar. Entonces pasaremos al ejemplo, ¿no? Acá les voy a explicar paso a paso, ¿está bien? Ahora, acá tenemos una integral de la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado menos 9, ¿ya? Primeramente lo que se hace es factorizar lo que está en el denominador, ¿no? Entonces esto, factorizar, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer esa parte? En este caso, esto va a ser en 2 factores, ¿ya? De esa manera. Y vamos a tener acá un signo más, acá un signo menos. ¿Está bien? 3 por 3 va a ser 9, más por menos, menos. Ya tenemos 2 factores. A esto se llama, y se le conoce como factores o raíces también conocemos, ¿no? O como raíces, ¿ya? Una vez escrito de esa forma, vamos a aplicar la fórmula que nos está dando, ¿no? Debemos escribir, dice, vamos a dejar por un lado la integral, ¿ya? Nos vamos a concentrar en este polinomio, ¿ya?
¿no? Entonces escribimos. Dice acá, vamos a escribir acá x más 3 más, no se sabe arriba qué vamos a poner, ¿no? Entonces menos 3, ¿ya? Ahora, la fórmula es esta, ¿no? Estamos acá. Estamos escribiendo la primera parte, que es 1 sobre x al cuadrado menos 9. Igualamos a x más 3, hemos escrito acá. Entonces acá va a aparecer una variable a para el primero. ¿Ya? Entonces acá anotamos a. El siguiente. ¿Ya? El siguiente dice a sub 2. Pero se puede manejar ABC. ¿Ya? Entonces acá podemos, para no estar manejando A1, A sub 2, entonces nosotros podemos manejar directamente la letra que viene, el B. ¿Está bien? De esa forma hay que armar de acuerdo a esta fórmula. ¿Ya? Ahora, acá tenemos que hacer operaciones, ¿no? A ver, o sea, para esta parte, vamos a hacer la siguiente operación. Debemos buscar lo que es como un denominador, ¿ya? Y vamos a ir multiplicando A y B. Acá se hace en forma cruzada la multiplicación, ¿no? Entonces acá vamos a tener A. Si todo esto dividimos, a ver, esta parte, si es numérico es sencillo, ¿no? Pero con variables es un poco distinto. A ver, vamos a dividir acá. Ya x más 3, x menos 3, dividido entre, ¿no? Vamos a dividir entre x más 3. ¿Ya? Pero en acá se van a simplificar x más 3 con x más 3. Lo que nos va a quedar es x menos 3. Pues acá anotamos x menos 3 más b. Para la b de la misma manera. ¿Ya? Para la b, x más 3 y el otro va a ser x menos 3 dividido entre. En la b está x menos 3. X menos 3. Pues acá se van a simplificar x menos 3 y lo que va a sobrar es x más 3. ¿No? O lo mismo que hacer en forma cruzada, ¿no? Directamente, ¿no? A por x menos 3, b por x más 3. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Ahora, en acá se simplifica. Ese es el primer paso. Ya, acá vamos a poner inciso 1. Debemos simplificar acá esta expresión con esta. ¿Ya? Entonces, estas dos estamos simplificando. Simplificar. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos vamos a quedar con 1 igual a por x menos 3. A por x menos 3 más b por x más 3. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que hemos llegado. ¿Ya? Hasta acá ya hemos simplificado, o sea, hemos de esta integral, ¿no? Hemos partido, hemos llegado a esta, hemos vuelto en forma lineal. Ya, esto va a ser el inciso 2 entonces, ¿no? La ecuación. ¿Ya? Ahora, a partir de acá, de esta ecuación, podemos resolver, ¿no? Ya sea por, acá tenemos dos métodos, ¿no? A partir de acá, primer método es por sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y el segundo método es por puntos críticos. Entonces, dos caminos nos quedan de acá, ¿no? Entonces, podemos ver el primer método. ¿Ya? Vamos a ir intercalando, ¿no?
El primer método que se aplica es separar todos los que tienen X y todos los que no tienen X. Ahora, en acá vamos a hacer algunos ajustes, ¿no? Pero un poco más vamos a hacer operaciones. Aquí va a ser, vamos a multiplicar esto por cada uno, ¿no? AX menos 3A sería, ¿sí? 3A más BX, ¿no? B por 3 va a ser más 3B. ¿Ya? Ahora, en acá nos dice que debemos agrupar todos los que tienen X y todos los que son constantes. ¿Está bien? De acá vamos a sacar el sistema de ecuaciones. Entonces, el primero vamos a agrupar más antes, ¿no? Acá tenemos una X, acá también tenemos una X. Entonces yo voy a factorizar X. ¿Y qué es lo que me va a quedar acá? Va a quedar A y en el otro me va a quedar más B. Más. Acá tenemos lo que es menos 3A más 3B, ¿no? Más menos 3A más 3B. Eso serían los constantes. De acá ya podemos formar el sistema de ecuaciones. ¿Cómo se hace eso? Ya, entonces de acá vamos a escribir, ¿no? A más B, ¿está bien? A más B. Nos fijamos en el lado izquierdo en este caso. Vamos acá. Nos fijamos si existe una X acá. No hay una X. Entonces, ¿a qué vamos a igualar esta expresión? Igual a, o sea, en acá supuestamente tenemos 0 veces X, ¿está bien? Más 1, ¿ya? 0 por X es 0, entonces vamos a igualar a 0. El otro de la misma manera, ¿ya? Tenemos acá directamente vamos a escribir menos 3A más 3B. Igual. De esta parte igual hay que buscar si existe alguna constante en este lado. Ya, pero acá hay 1. Ese es una constante. Ya, entonces vamos a escribir acá igual a 1. Si fuera acá 2, entonces 2 también vamos a escribir. Si fuera acá X, por decir un X, entonces vamos a igualar a ese coeficiente. ¿Está bien? Entonces acá ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está bien? Ahora, de acá tenemos que aplicar, existen varios métodos, ¿no? Método de eliminación, sustitución, eso ya podemos, ustedes ya pueden elegir cuál método, ¿no? Ya, el primer método que es eliminación, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos A más B igual a 0. ¿Ya? Entonces acá yo puedo despejar, o sí, despejar A, que es igual a menos B. En este B se va a ir al otro lado a restar, ¿está bien? Teniendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Como A vale menos B, podemos obtener de la segunda ecuación de la siguiente manera. 3, acá 3A dice, ¿no? 3A, pero A vale menos B. Menos B. Y acá vamos a tener más 3B. Y igual a 1. En acá, menos por menos va a ser positivo. 3B más 3B igual a 1. 3B más 3B es 3 más 3, va a ser 6. 6B igual a 1. Y de acá obtenemos la B que vale
1 sexto. ¿Está bien? Entonces esto ya hemos encontrado un valor. Pero ya también tenemos el valor de A, que es B. Entonces reemplazamos acá. A vale menos 1 sexto, ¿no? El signo menos, pero la B vale 1 sexto. Pues ya hemos encontrado los dos valores. Ya esto es un poco largo, ¿no? Hasta acá es ya hemos encontrado estos valores. El siguiente paso, ¿ya? Es reemplazar donde hemos quedado, ¿ya? Entonces vamos a reescribir en el inciso 1 que hemos quedado, es lo siguiente. 1 sobre x al cuadrado menos 9. Acá era x más 3 a x menos 3 b. ¿Ya? Entonces volvemos al inciso 1 en esta parte, ¿no? A sobre x más 3, b sobre x menos 3. Ahí tenemos que volver, ¿ya? Entonces esto está en el inciso 1. Como ya tenemos los valores de a, que vale menos 1 sexto, y el valor de b vale 1 sexto, ¿ya? Entonces reemplazamos acá. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Copiamos tal como está. En vez de a, su valor, ¿ya? Menos 1 sexto. En vez de b, su valor también, ¿no? 1 sexto. ¿Ya? De esa forma. Ahora, esto podemos escribir un poquito más. Y para ajustar, ¿ya? O sea, esta expresión yo voy a escribir un poco más acá. Esta va a ser menos 1 sexto. ¿Ya? Menos 1 sexto. Multiplicado por 1 sobre x más 3. Más 1 sexto. 1 sobre x menos 3. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy separando acá? Yo hubiera escrito acá, ¿no? O sea, puede hacer las operaciones y acá, ¿no? 6. Se está multiplicando esto, ¿no? Pero estoy manteniendo la constante. Podemos sacar afuera para eso. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que se hizo? ¿Por qué 1 sexto aquí baja a multiplicar? ¿No? Acá supuestamente, o sea, implícitamente tenemos su coeficiente o su denominador del denominador es 1. ¿No? Entonces 1 por, ¿no? Sería así, ¿no? 1 por 1 va a ser menos 1 y la otra va a ser 6 por esta, ¿no? Entonces 6 por x más 3 y por eso está acá así. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos acá ya hemos encontrado los valores, recién vamos a integrar en esta parte. ¿Ya? Entonces, aplicando integrales, ¿no? Aquí, aplicando integral, tenemos lo siguiente. Este 1 sexto lo puedo sacar afuera, por eso lo estoy manteniendo de esa forma. Entonces, igualito ustedes pueden manejar, ¿no? Voy a sacar afuera y eso me va a ayudar a integrar de forma sencilla, ¿no? Aquí me va a quedar x más 3 por la diferencial de x, más 1 sexto lo estoy sacando afuera, la integral de 1 sobre x menos 3, diferencial de x. Ya, eso es la integral. Esto vamos a integrar ahora. Para esto, tenemos que tener a la mano la tabla. ¿Ya? La tablita, tabla de integrales. Ya, eso les he mandado, deben tener. Tabla de integrales. Recordemos que la derivada, ¿no? Porque se combina con la derivada. A ver, vamos a recordar para esto, vamos a aplicar. La derivada de logaritmo de x era 1 sobre x. ¿Ya? Esto es derivada. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ahora,
la integral, o sea, esta era la derivada, ¿ya? Derivada, y la integral tiene que volver de la derivada, ¿no? De la derivada a su forma original, ¿ya? Como 1 sobre x es derivada, tenemos que integrar esto, vamos a volver al logaritmo de x, ¿no? Por eso se llama a la integral y se le conoce como antiderivada, ¿ya? Son conceptos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, la integral de 1 sobre x, diferencial de x, dice que es igual a logaritmo natural de x, pero en valor absoluto, ¿ya? Entonces, esto está en tablas, tabla de integrales, ¿está bien? Entonces, vamos a aplicar esta forma, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar esta integral. Entonces, acá vamos a continuar, entonces, menos 1/6, ¿ya? Ya puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Donde me va a quedar de la siguiente manera: x más 3 más 1/6 logaritmo natural de x menos 3. Y al final lo sumamos más una constante. Entonces esto va a ser la integral. Hasta acá pueden dejar, porque acá ya está integrado con esta. Pero se puede hacer otras operaciones más, ¿no? Como estás sumando acá logaritmo más logaritmo, puede ir como fracción, todo eso se puede aplicar propiedades de los logaritmos, pero no nos vamos a complicar, vamos a dejar acá, ¿no? De esa forma se aplica lo que son las tablas, nos ayuda en eso, y las derivadas también, ¿no? O sea, derivada, aplicamos acá, sigue derivadas, ¿está bien? Ese sería el primer ejemplo, ¿ya? No, esto es el primer caso estamos viendo, ¿ya? Ahora, les decía que, a ver, volveremos a la anterior diapositiva. Hemos aplicado el primer método, ¿ya? Se llama sistema de ecuaciones. Hemos formado la ecuación a partir de inciso 2. O sea, hemos llegado hasta acá. Y de acá hemos formado sistema de ecuaciones. Ahora, el segundo método, no sé si podemos ver acá, a ver. El segundo método dice que es puntos críticos, ¿ya? ¿En qué consiste eso? A ver, acá podemos ver, ¿no? Puntos críticos, ¿ya? Eso es el segundo método, ¿ya? En este caso, lo que se hace es, como hemos encontrado, ¿no? Acá tenemos los puntos críticos. Uno que sería el x igual a 3, ¿no? O sea, acá tenemos x es igual a 3 y la otra x va a ser igual a menos 3. Estos son los dos puntos críticos, ¿ya? Entonces, podemos reemplazar con estos valores a la ecuación que hemos encontrado en acá. A ver, veremos. La ecuación es 1 más a por x menos 3, ¿no? Entonces, la ecuación es 1 x menos 3 más bx más 3, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? Entonces, a partir de que hemos llegado a esta ecuación, podemos elegir por dos métodos, ¿no? Ahora vamos a hacer por puntos críticos. ¿En qué consiste? Si x vale 3, ¿ya? Tenemos que reemplazar a esta ecuación su valor de x. Entonces, 1 igual a, como x vale 3, reemplazamos 3 menos 3 más b, x vale 3, 3 más 3, ¿está bien? Entonces
Entonces esto va a ser lo siguiente. 1. Y acá 3 menos 3 va a ser 0. Esta parte. 0, 0 por algo va a ser 0 esto, ¿no? Entonces me va a quedar acá. 3 más 3 va a ser 6. 6b. Y de acá obtenemos el valor de b. 1/6. Listo. De la misma forma, hacemos para el otro punto crítico, que es menos 3. ¿No? Entonces, si x es igual a menos 3, reemplazamos, ¿no? 1 es igual a, aquí es menos 3, aquí va a ser menos 3, más b, aquí es menos 3, aquí es más 3, menos 3 más 3, esto va a ser igual a 0, entonces todo esto va a ser 0, donde vamos a tener lo siguiente, menos 3 va a ser menos 6, entonces menos 6a. Y de acá podemos obtener el valor de a, que es menos 1/6. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces pueden elegir ustedes los dos métodos, ¿no? ¿Cuál les parece más fácil? Por eso. Ahora, en acá hay un detalle, ¿ya? Puntos críticos. En este caso nos ha salido dos raíces, porque teníamos dos valores a y b. En algunos casos nos va a aparecer a, b, c, pero vamos a tener dos raíces nomás. En ese caso, x, ¿ya? Para x, se da un valor arbitrario. Eso es un poco, nosotros tenemos que darnos, ¿no? Generalmente x puede tomar 0, 1, menos 1. Son valores pequeños, ¿no? Números pequeños, ¿no? En otro caso es eso, ¿no? Este es para puntos críticos. Otro, en este caso ya hemos encontrado con sus dos raíces, las dos variables, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver más adelante este método, ¿no? Hemos visto acá dos métodos, ¿no? Bueno, a mi parecer, yo preferiría por sistema de ecuaciones, porque con ese ya no tengo que buscar valor de x, ¿no? En puntos críticos, si nos falta, por ejemplo, si nos hubiera dado la misma raíz, en este caso, una sola raíz, ¿ya? Entonces, para uno hubiera funcionado, para un valor, ¿no? Para b, por decir. Y para el otro valor, x3 tampoco va a funcionar para encontrar a, sino es que en ese caso vamos a darnos un valor arbitrario, ¿no? x0 puede tomar. Y reemplazamos y podemos obtener ese valor. ¿Está bien? Ese es el primer caso, ¿ya? Esas son ecuaciones lineales en este caso, ¿no? Lineales porque en esta parte, ya, esto es lineal. Acá no hay un x al cuadrado, ¿está bien? Además, las raíces son distintas. Eso es lo que dice el primer, está acá, ¿no? Raíces con raíces reales distintas, ¿no? Eso es el primer caso. Ahora, el segundo caso, ya el segundo caso, estamos sí con raíces reales, pero en este caso múltiples, dice, ¿no? Múltiples se refiere a que existen raíces reales repetidas, ¿no? Como el caso que les mencionaba, ¿sí? La raíz, si hubiera sido esta, ¿ya? ¿No? Son raíces reales repetidas, ¿no? O sea, x menos 3, x menos 3. A eso se refiere. Entonces, en este caso va a aparecer pues iguales, ¿no? Puede ser este ejemplo, o puede ser simplemente esta, ¿no? De esta ecuación, su factorización va a ser x menos 1, x menos 1. ¿Ven? Entonces acá, estas son repetidas. ¿Ya? Ese es el segundo caso. El primer caso eran raíces simples, pero eran distintos, ¿no? Y esto era positivo y el otro negativo. Ahora, en este caso, vamos a ver si se repiten dos raíces o tres raíces iguales, ¿ya? Pues acá tenemos otro ejemplo.